¿Cómo va tu vida de oración? ¿En victoria? Oh. A ver, vamos a ver un video. No sé si lo conocéis, seguramente que lo habéis visto, pero a mí cuando lo veo me hace reír y digo, wow, somos muy similares a esto. Vamos a ver. ¿Y tu viaje a Berlín? Fantástico, lo mejor el hotel. La habitación tenía de todo, pantalla plana grande, una cama súper cómoda, wifi... Tú al final no compraste en tubillete.com. No inventes. Ahorra hasta un 75% en hoteles y vuelos más hotel con tubillete.com. Tubillete.com. Vuelos y hoteles tan baratos como buscabas. Es un comercial, ¿vale? No estoy haciendo publicidad para tubillete.com esta mañana, solamente que el tema es bastante interesante, ¿no? Dice, oye, ¿cómo te va en tu vida espiritual y de oración? Oh, pues sí, fantástico, maravilloso, voy muy bien ahí en Victoria, gloria a Dios. ¿Cómo se nota que no has estado con el Señor durante las mañanas a solas? ¿No se nota? ¿Saben ustedes? Hay un músico que era un pianista maravilloso. Bueno, es maravilloso. Le preguntaron, ¿y tú estás ensayando todos los días? Supongo. Y dice, sí, estoy ensayando todos los días. Pero ¿sabes una cosa? Cuando dejo de ensayar durante un mes, el público se da cuenta. Cuando dejo de ensayar durante una semana, mi familia se da cuenta. Cuando dejo de ensayar durante 2 días, mi mujer se da cuenta. Cuando dejo de ensayar durante un día, yo me doy cuenta. La vida de oración, la vida personal, nuestra vida íntima con el Señor, si no la mantenemos todos los días, podemos engañar a la gente después de un mes. Podemos engañar a nuestra familia después de una semana. Podemos aparentar a nuestra esposa durante 2 días. Pero a Dios no le podemos engañar nunca. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ¿cómo va tu vida de oración? No inventes. Dice el texto ahí. Dice el comercial, no intentas de aparentar, porque no es el caso. Jesús dijo en Mateo 6:6, dijo, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en el secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. La oración de la Biblia es lo que estamos hablando durante estos días, estos domingos del mes de febrero. Hemos visto hace 2 semanas que el comienzo, la base de la oración y la mejor actitud que podamos tener es empezando por tener una actitud de alabanza y de adoración. Hay gente que son incapaces de alabar a Dios y de tener adoración a Dios, tienen problemas, enseguida se montan el jaleo en su interior y están destrozados por su interior, por pequeñez, por tonterías, dejan de venir a la iglesia, se apartan del Señor por 2 tonterías. Si tuviera una oración todos los días de alabar a Dios y de tener una actitud de gratitud hacia Dios, seguramente que no les pasaría eso. ¿Estamos de acuerdo? Empezando por ahí, ¿no? Si empezamos a tener una actitud de oración, de alabanza a Dios, de verdad, de decir, de reconocer lo bueno que es Dios con nosotros todos los días, seguramente que pasaríamos los días de forma diferente. ¿Estáis de acuerdo? Así que hemos hablado de eso y hemos hablado de esta fuerza que podemos sacar simplemente alabando y dando gracias a Dios en todo lo que nos ocurre, incluso en las cosas malas, porque Dios se complace cuando empezamos a adorar y a alabarle, y cuando lo hacemos, que sea a través de la música, que sea sentado, que sea en tu cuarto solo, que empiezas a decir, o que la gente te vea alabar a Dios y tú estás chiflado, y dices, sí, no importa, alabo a Dios porque hay que alabarlo y eso es bueno. Dios se pone en marcha, ¿saben? Dios le gusta esto.
Y después hemos visto la vez pasada la oración de intercesión. Este versículo que era como una advertencia, dice el Señor: yo he buscado entre ellos a alguien que lo defendiera, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Dice el Señor ahí, está buscando gente que estaba realmente en oración de intercesión, de posicionamiento delante de Dios. Señor, te pido por este que está ahí, que tiene un problema, y yo pongo entre los dos, empiezo a orar por ellos. Hemos visto este tipo de oración también. Hoy vamos a hablar de un otro tipo de oración que encontramos en la Biblia, que es la oración un poco similar a la intercesión, pero tiene sus matices diferentes. Hablamos de la oración manos levantadas. Y no estoy hablando de la oración físicamente manos levantadas, pero esta actitud de manos levantadas, ¿qué significa? ¿Qué significa? O más bien de la oración que no baja de los brazos, que no tiene manos caídas o brazos caídos. Las manos levantadas es la oración de intercesión que persiste hasta conseguir la victoria. ¿Cuántas veces hemos comenzado a orar, a interceder, ¿sí se dice?, por alguien, para alguien, y que después de salir del culto nos hemos olvidado? O hemos puesto unos papelitos la vez pasado aquí, no sé quién los tiene en casa y que está orando por ellos. Lo hicimos el lunes, está bien, pero espero que lo estamos siguiendo haciendo, ¿verdad? La cuestión es realmente entrar en una dinámica de orar hasta que Dios conteste. Porque cuando estamos en esta actitud, la cosa cambia. Y cuando dejamos esta actitud, la cosa va mal. Lo veremos eso en este día. ¿Cuántas veces hemos olvidado, hemos tomado la decisión de orar, de coger un tiempo cada día? Hay matrimonios que han tomado esta decisión, qué hermosa decisión, decir, no saldremos de casa hasta no haber orado juntos. Qué bueno es esto, ¿verdad? Y de eso es una cosa que tenemos que hacer. Pero también podemos decir que sea por la mañana, por la tarde, por la noche, que tengamos este momento a solas con Dios, como dice, enciérrate en tu habitación, tenga tu momento con Dios, y que realmente no hagas nada en el día sin haber pasado por eso. Y tantas veces hemos tomado esta decisión y después de 2 días hemos encontrado cosas más importantes que hacer. Y hemos dejado eso de lado. Vamos a ver, en un pasaje de la Biblia, en Pablo, en este pasaje que todo el mundo conocemos, bueno, algunos espero que sí, que casi todos, en el capítulo 6 de Efesios, que nos habla del combate espiritual, ¿sí? Quiere decir, coger todas las armaduras de Dios para que estéis vestidos en el día malo, ¿no? Y que estáis orando, pónganse esta armadura sobre vosotros, porque el diablo vendrá e intentará destruir vuestras vidas, apartaros del Señor, intentará por todos bien, ¿no? No se olviden de orar, dice así en el capítulo 6, 16, 19, dice, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta. Pues fíjate eso, ¿no? Mantenerse en el estado de alerta no es un momento orar y ya olvidarse, estamos. Estar realmente en la vigilancia constante en oración, dice así, y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oren también por mí. Es increíble que este apóstol de Dios, este gran Pablo, que nosotros tenemos como realmente un nombre de Dios con todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Está diciendo, oye, no se olviden de orar por mí, ¿eh? No se olviden de orar por mí. Y pidan a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él ha mantenido en secreto. Es decir, de compartir la palabra. Oran por mí para que realmente yo tenga el valor
Así que reconoce Pablo que no siempre tiene el valor, el coraje y la fuerza necesaria, ¿no? ¿Entendéis? Yo os necesito a ustedes. Igual podría decir lo mismo. No sé quién está orando por mí en este momento, espero que algunos. ¿Es verdad? Y no lo digo por parecer bonito, es serio esto. Es serio, estamos en un combate, estamos haciendo cosquilla al diablo y no le gusta, ¿saben? Y es necesario que oren por mí también, dice ahí Pablo. Y el Señor me envió a anunciar este plan y por eso estoy preso, dice Pablo. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Él está encerrado en una cárcel, está la cosa chunga, como dice aquí, y la cosa está fea y puede perder su vida. Y dice, oran por mí para que sea liberado y que yo pueda vivir tranquilo. No, dice, oran por mí para que tenga yo el valor de seguir predicando. Porque es lo importante. Nos puede parecer curioso que un tal Pablo ruega que se ore por él. En la época el hombre de Dios tenía una imagen de alguien invulnerable, ¿saben? De alguien intocable, de alguien sacrosanto. En la época la gente se veía a los hombres de Dios, oh, es fantástico. Quizás hoy en día pensamos lo mismo, ¿no? Vemos esta gente hablando por televisión, delante de multitudes, delante de miles y miles de personas. A veces estos predicadores dicen, wow, esta gente tiene que ser unos monstruos en el Señor, ¿no? Y probablemente lo son, pero son tan frágiles que usted y yo, y necesitan oraciones. Es una tentación que los líderes tienen de creer que son invulnerables, y es una tentación para los demás también de pensar que los líderes son invulnerables. Todo lo contrario, es una necesidad absoluta de orar, de sostener el ministerio de cada uno, de sostenerse en el ministerio, por los que cumplen un ministerio, por los que tienen una responsabilidad dentro de la iglesia, en el ministerio de Dios, que sea el de limpiarse, que sea el de la obra social, que sea cualquier cosa, es necesario orar por todos los que tienen una función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Satanás sabe bien que si logra hacer caer un siervo de Dios, es mucho más que caer. Es mucho más que una sola persona que va a caer. Así que oran y sostengan con sus oraciones a los que tienen un ministerio. Tenemos esta referencia en el Antiguo Testamento, en una historia que ocurrió en el tiempo de Moisés, que es muy significativo. No sé si habéis leído Éxodo, el libro de Éxodo, cuando Moisés está en el desierto con el país, con los israelitas, y constantemente están frente a problemas. Caminan en el desierto y se encuentran con tienen que pelear, se encuentran con esta situación que tienen que solventar y continuamente. No hay un momento de descanso donde puedes decir, wow, hemos llegado tranquilo, todo va bien. No, es que continuamente hay una constante batalla y lucha. Y llega un momento donde Moisés ya es anciano y llega al final de su vida y está otra vez peleando en contra de otro, un tal Amalek. Y hay una batalla, y entonces le dice Moisés a Josué, tú vete a batalla, yo subiré al monte para orar con Dios. No sé si conocéis esta historia, algunos seguramente la habrán leído, ¿verdad? Y dice así en el Éxodo 17, versículo 8 a 20, pero hay un momento donde dice, anteriormente, justamente este versículo, dice, mientras Moisés levantaba el brazo, o los brazos, los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas. Y cuando lo bajaba, los amalecitas les ganaban a los israelitas. La diferencia era solamente eso. La diferencia era solamente 1 metro más o menos. Así. Qué curioso era esto, ¿verdad? Saben, vamos a leer en todo este texto, dice así, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escogémonos hombres y sal a pelear contra Amalek. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subiendo a la cumbre del collado.
Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Después, pero las manos de Moisés se le cansaron. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur se sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte, mi bandera. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Qué historia más curiosa, ¿verdad? Y más extraordinaria. Saben, todas las historias del Antiguo Testamento tienen una doble faceta, ¿no? Está la faceta histórica, pero todas estas historias que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, siempre nos tienen que enseñar algo a nosotros a nivel espiritual. Hay una correspondencia total. No es una historia simplemente que ha ocurrido, que Moisés estaba en el monte, levanta las manos, así, y todo va bien, y todo va mal. Entonces es así, ¿no? A veces, y depende cómo hace así, parece que está manejando como un joystick, ¿no? El juego, ¿no? Y a lo mejor se puede divertir con esto. Mírame, no es un juego, eso es una guerra que hay ahí abajo. Y eso nos enseña a nosotros, ¿no? Hay una batalla en el valle que es bien real. No es un videojuego. Es una batalla bien real, bien material, bien cruel. Las espadas, la sangre, los muertos, los conflictos, la gente envuelta en ella. Y hay otra batalla que encontramos que se sitúa en el monte también. Aquí no hay sangre, pero hay una fuerza espiritual que es tremenda. Esto no es menos real, ¿saben? No es menos difícil de llevar, porque es espiritual. El hecho es que Moisés no se contenta en dirigirla desde el monte, dando órdenes a su gente, y ni siquiera a Josué. No le dice: Josué, vete por allá, ¿no? Como Napoleón, su caballo ahí mirando desde la colina y mandando las órdenes para que vayan las cosas bien, ¿no? No está diciendo eso Moisés. Moisés está en el monte y levanta sus manos al cielo. Levanta sus brazos al cielo. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que está buscando lo sobrenatural sobre la circunstancia que está ahí. Está buscando lo sobrenatural sobre lo natural que está pasando ahí abajo. Abajo sí hay algo real que se puede ver, que se puede comprobar. Y quizás hay gente abajo que están luchando con la pelea y dicen: ¿qué hace este hombre ahí con los brazos levantados? Mejor vendría aquí con nosotros a pelear. La gente dice eso, ¿verdad? Que se ponga en nuestra situación y empieza a pelear. No, Moisés está ahí porque tiene los brazos levantados, porque busca lo sobrenatural de Dios para que actúe en lo natural. Busca la respuesta en Dios y en su poder. Y mientras lo hace, abajo en el valle, el enemigo recula, va para atrás. Y cuando deja de hacerlo, el enemigo avanza. ¿Te llama la atención esto? Qué tremenda lección para nosotros, ¿no? Para tu vida, para mi familia, para tu iglesia, para la iglesia en general. Cuando levantamos los brazos buscando a lo sobrenatural de Dios, la iglesia avanza, tu familia avanza, tu matrimonio avanza. Y cuando bajas los brazos, pasa todo lo contrario. ¿Cuándo vamos a entender esto? Qué tremenda lección para nosotros. Es una iglesia que se ha transformado en muchos casos en una iglesia que se reúne para comer, para recibir, para pasarlo bien, pero que se olvidó de que hay una batalla en el valle y que tiene que levantar las manos y buscar lo sobrenatural de Dios. Yo quiero pasar una diapositiva, a ver si sale ahí. Un barco. El barco restaurante.
Saben que todas las ciudades grandes, no sé si aquí en Tenerife, no creo que, o la hubo quizá es posible un buen tiempo, pero en muchas ciudades en Ginebra los barcos antiguos se quedan ahí en el muelle y se transforman en restaurantes, ¿no? Y muchos de ellos son muy lujosos. Y justamente conocemos el caso, un predicador está hablando de eso y me pareció curioso, por eso recojo la comparación. Entonces dice, mira, fui y me encontré con no sé si era pero eso sí que es un barco restaurante, pero bueno, da igual. Y entonces fui ahí, me presenté delante y vi la carta y era 5 estrellas. Entonces sentí de parte del Señor que no podía entrar. Con los precios cuando los vi, ¿no? Claro. Era tan caro eso, ¿no? Pero después investigó y miró y allá al lado había una plaqueta que decía lo que fue el barco antes. Y antes era un barco que era de la ONU. Y este barco iba a llevar alimentos, iba a llevar reconfort, iba a tratar en la situación de conflicto. Cuando había conflicto, este barco iba y llevaba víveres, y iba medicamentos, médicos, para tratar de solucionar problemas que haya. Entonces, y cuando un día pues se acabó el barco y se aparcó allí y se transformó en un restaurante súper lujoso, donde la gente viene a comer, a sentarse, a comer, a sentarse y a recibir. ¿Saben? Eso es la imagen de la iglesia muchas veces. Una iglesia que está destinada a ir en zona de conflicto. Una iglesia que está destinada a aportar algo ahí y que se quedó estancada. Entonces viene la gente a comer los domingos, a reponerse y se va para casa tranquilo. ¿Queréis esto ustedes? ¿O queréis una iglesia que tiene las manos levantadas y que intercede por los problemas, por la gente, que empieza a orar seriamente por las personas? Hay diferentes, ¿verdad?, maneras de ser iglesias. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que levante las manos. ¿Qué significa esto para esta historia para nosotros? Primero es la fe que, vamos a ver 4 puntos, la fe que levanta las manos, la corriente que arrasa y el combate que nos viene encima, vemos los versículos 11 y 12 para los que tienen sus Biblias abiertas, la frustración y la fatiga que nos viene encima, el versículo 12, y después la familia que fortalece, 12 a 14. Veamos primero, dice así, la fe que levanta las manos. Sin fe, dice Hebreos 11:16, es imposible agradar a Dios o ser agradable a Dios. Sin fe, si no hay a la origen de todo lo que hacemos un movimiento de creer que Dios existe, de que creer que Dios puede, de que creer que Dios va a tomar en sus manos esta situación, este problema, este conflicto. Entonces, si no tenemos esta fe, no podemos hacer nada, estamos de acuerdo, ¿verdad? Es imposible, pero no solamente no podemos hacer nada, pero no vamos a agradecer a Dios, no vamos a ser agradable a Dios. Podemos tenerlo todo, podemos tener un hermoso grupo de alabanza, podemos tener grupos caseros, escuelas dominicales, grupos de hombres, etc. Si no tenemos fe en el Dios de milagros, todos serían actividades y nada más. ¿Estamos de acuerdo? La fe es lo que va a cambiar vida. La fe en este Dios que cambia las vidas más bien. La fe de los que levantan las manos, intercesión, que ponen sus manos en el cielo literalmente y que dicen, Señor, yo creo en ti, sé que tú vas a intervenir en estas circunstancias. No levantamos las manos así para hacer bonito. Levantamos las manos en signo de decir, Señor, yo creo en ti, yo deposito mi confianza sobre ti y que sin ti no podemos hacer nada. Dios ama a los que le buscan, ¿saben? A los que son apasionados por Él. Dios ama a los humildes, Dios ama a los que tienen fe, a los que se retiran en un lugar
apartado para orar y para estar con Él, Dios le agrada eso. Ama a los que son generosos también. Ama a los que aman a los pobres. Es así nuestro Dios. Es así. La Biblia lo describe así. No es una invención, una utopía que ponemos en la cabeza de decir, bueno, ¿cómo será Dios? Pues sabe que Dios ama cuando eres generoso. Dios realmente ama cuando estás con Él, cuando le buscas, cuando oras. Ama a los que se levantan o que levantan sus manos al comenzar el día y que oran por su familia, por su mujer, por su esposo, por sus obreros. Los patrones que oran por sus obreros. Los obreros que oran por sus patrones. ¿Entendéis esta dinámica? No es cuestión de levantar las manos, es cuestión de realmente tener esta actitud de ponerse delante de Dios y decir, Señor, te pido por mi patrón, te pido por mis obreros, Señor, te pido por esta familia, te pido por mi esposa, te pido por mis hijos. Ponerse delante de Dios y empezar a interceder. Hay otro pasaje poderoso de la Biblia que nos habla de la fe. Otro pasaje que dice así, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan, en Hebreos 11:6. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no se ven. ¿Sigue? Mi justo vive por la fe, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él, dice el Señor. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Otra vez en Hebreos. No somos de los que bajan los brazos, sino de los que guardan los brazos levantados porque tienen fe en este Dios que puede todo. Los testimonios de victoria se obtienen por la fe. Y la fe se expresa cuando levantamos las manos y empezamos a orar a Dios. Y Jesús explica eso a sus discípulos también. Les enseña a orar. ¿Conocéis esta historia? Aquí tenemos la historia de Jesús. Así que yo les digo, pidan a Dios, les dará, buscan y encontrarán, llaman a la puerta y se las abrirá, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, díganlo. ¿Bien? ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán, es decir, cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo piden. Este texto está escrito al final de un capítulo donde Jesús está explicando cómo orar a sus discípulos. Y justamente empieza a decir, cuando ores, cierra tu puerta, vete a tu habitación, empieza a orar. Y después enseña al Padre Nuestro, conocemos esta historia. Y ora de esta manera, dice, Padre Nuestro que está en los cielos. Pero está diciendo literalmente, tú vete a solas con Dios, levanta tus manos y empieza a llamar a la puerta. Y empieza y verá cuando tú lo haces de esta manera, Dios contesta, te abrirá. Dice, abre, y Dios abre la puerta. Oh, que es extraordinario esto, ¿verdad? Cuando empezamos a pedir de esta manera, las cosas empiezan a ocurrir. Dios abre las puertas, Dios contesta, se le abrirá. Estaré con Él, hablaré con Él. Cuando hemos levantado las manos en busca y en confianza de lo sobrenatural de Dios, hemos visto tantas cosas pasar, ¿verdad? Pasar. Entonces, dice algo esta historia, volviendo al centro de la historia, dice, cuando Moisés levantaba sus brazos, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Hay una relación de causa-efecto, ¿entendéis? Cuando uno levanta los brazos al cielo, las cosas cambian. Cuando uno baja los brazos, las cosas cambian. Cuando uno levanta los brazos al cielo, en ese sentido que realmente va delante de Dios
y empieza a interceder, las cosas cambian. ¿No lo creen? Las cosas cambian. Cuando baja los brazos, también las cosas cambian. Pero en otro sentido, ¿encontramos? ¿Me entendéis? Es tan simple como esto, aparentemente es tan simple, es una verdad realmente extraordinaria. Y entendemos que no es una cuestión física, sino una cuestión espiritual. ¿Y cuántas veces hemos realizado esto? ¿Tú no has realizado esto en tu vida? Cuando estás con el Señor, empiezas a orar y estás ahí clamando a Dios, un día sí y otro también. Empieza que las cosas están cambiando. A veces es curioso, ¿no? Hemos pasado por esta experiencia en nuestra iglesia muchas veces. De repente hemos declarado, vamos a orar y vamos a orar de verdad, y nos hemos puesto a orar, y de repente se nos metió todo en contra. No sé si habéis dado cuenta. Parece que el efecto fue totalmente lo contrario de lo que está explicado aquí. Y sin embargo no es así, ¿verdad? Porque Dios sabe, ¿no? Sabe las cosas. Pero cuando empezamos a orar, también nos metemos en la batalla. Cuando empezamos a orar, la gente entra en la batalla. Y no tienen que tener miedo a esta batalla. Porque mientras se ora y mientras se está delante de Dios, Dios actúa y va a dar la victoria. Que no va a ser una victoria de un minuto para otro. Es una victoria que se obtiene a largo plazo. Porque la batalla es larga muchas veces. El Amalek no es un cualquiera, ¿eh? Viene con su ejército, viene para destruir, para matar, y para destruir las familias, para arrancar a los niños de la salvación. Es terrible. Es una personalidad, es una personificación de lo que hace el enemigo, el diablo, para vuestras vidas, para mi vida, para todo. Y entonces tenemos que orar y tenemos que ponernos delante de Dios, levantar las manos y tener esta actitud. Y quizá podría enseñar un esquema aquí, a ver. Manos levantadas, tengo fe, esta fe me da fuerza, llena mi corazón de fuego y soy fiel. Y la fidelidad me conduce otra vez a la fe, y la fe me conduce otra vez a tener fuerza en mi interior, y así. Vamos, ¿ok? Ahora lo contrario, bajo las manos, frustraciones, fatiga, flaqueza, miedo. Miedo me vuelve a las frustraciones, que me conducen otra vez a la fatiga, a la flaqueza y a más miedo. Delante de Dios cambia las cosas. Hay que ser honesto. ¿Pasa? Hay que ser honesto y reconocer que muchas veces nos cansamos. Hay frustración y fatiga durante el camino. Seguramente que ustedes que lo han intentado, probablemente pronto lo habrá hecho. Por eso les pregunté al comienzo de este culto, de esta predicación, ¿cuánto tiempo soy capaz físicamente de levantar las manos? Vamos bien, ¿no? Cuando Luis canta, pues bien, ¿no? Pero después empieza a doler todo, ¿verdad? Luego se cansa. Podemos entender que Moisés empezó a cansarse, de verdad, porque pasó de la mañana temprano hasta la noche, muy tarde. Así que podemos entender, ¿verdad? Pero no estamos hablando solamente de una cosa física, estamos hablando de una cosa espiritual. Entonces, cuando estás delante de Dios y empiezas a interceder y empiezas a tener tu momento con Dios, ¿cuántas veces no te has cansado? Hay que ser honesto y reconocer que muchas veces nos cansamos. Parece que la corriente nos supera, ¿verdad? Hay frustraciones, entra el miedo cuando oímos malas noticias. De repente estamos intercediendo por alguien y de repente ¡paf!, nos viene una mala noticia. Hemos orado para que se sane y justamente se puso peor. Y muchas veces pasa eso porque es una batalla. Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué ponernos delante de Dios? Y hemos orado por nuestros hijos y vemos que, wow, no pasa nada. Hace años que oremos por nuestros hijos y no pasa nada. Entonces nos viene el cansancio, la derrota, y empezamos a bajar los brazos. Y entonces lo terrible es que muchas veces encontramos tantos cristianos que tienen los brazos bajos. Y van ahí, así con los brazos abajo. Ay, Señor, te he pedido por mi matrimonio, te he pedido por mi esposa, te he pedido no sé qué.
Después de una semana de haberlo pedido, ya tengo los bajos abajo. Y eso es lo que pasa cuando sentimos esto, que hay que mirar. Yo no sé, ustedes en este momento, ¿sois capaces de mirar dónde están vuestros brazos en este momento? No estoy hablando de los físicos, estoy hablando a nivel espiritual. ¿A qué nivel están? ¿Están para arriba o están ahí abajo? Hay que ser honesto y reconocerlo y decir, Señor, yo conozco que mis brazos están abajo. Cuando sentimos esto, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nos pasa eso tantas veces? ¿Por qué? Porque la batalla no tiene tregua, ¿sabes? No hay momentos donde se para. Hasta que te mueres tendrás que batallar. No hay momentos de, bueno, tranquilo, ahora estoy bien, ¿va? Que va, siempre estaremos en batalla. Este pobre Moisés, a sus 80 y pico años, después de vivir todo lo que él vivió, todas las victorias que ha ganado, después de haber cruzado el Mar Rojo ahí de una manera tan espectacular, después de haber visto tantas cosas extraordinarias de parte de Dios, después de haber cruzado el desierto, de haber peleado en contra de su pueblo, y no sé qué, no sé cuánto, tantas veces, otra vez a sus 80 y pico años se encuentran delante de un Amalek que no les deja tranquilo. Y otra vez tiene que subir al monte y empezar a levantar las manos. Eso pasa. La soledad espiritual nos lleva a dudar muchas veces. Es la razón, ¿sabes?, por la cual tenemos la necesidad de la familia espiritual. Porque a veces nos sentimos solos en esta batalla, frente a nuestros conflictos y nuestros problemas. Es por eso que tú necesitas, que yo necesito la familia espiritual. Jesús dijo, yo construiré mi iglesia, no para hacer algo bonito, es para realmente saber la necesidad que nos tenemos los unos de los otros. Y dice así, la familia que fortalece. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara. Y se colocaron uno a cada un lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer. Y de este modo Josué pudo vencer a los amalecitas. ¡Wow! ¿Qué pasó en este momento? Hur y Aarón vieron que Moisés bajaba los brazos. ¿Sabéis lo que hicieron? No, hicieron como nosotros hacemos muchos. Oye, Moisés, ¿por qué bajas los brazos? Chico, adelante, súbelo. Ponte delante del Señor, hombre. ¿Tú no ves que la gente se está perdiendo? ¿No es lo que hacemos? Ay, pero mira tú, mira este predicador, mira esta gente. Vaya, qué ejemplo nos están dando. Pero vamos, levanta las manos. O tú, ¿por qué tú no vas delante del Señor? ¿Qué estás haciendo? Y estamos ahí continuamente criticando y en el lugar de ayudar estamos empujando las manos de aquel que ahora más para abajo todavía. No hice eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Otra vez nos enseña una lección a nosotros. Le pusieron un sillón. Bueno, era una piedra, vale, pero siéntate, muchacho. Ya veo que estás cansado. Siéntate. No solamente lo hicieron sentar para que realmente cobrara fuerzas, pero dice el texto que cada uno se puso en un lado y cogieron las manos de Aarón, de Moisés, y las levantaron. Qué imagen más extraordinaria de lo que tiene que ser la iglesia. Qué imagen más extraordinaria de lo que tiene que ser tú y yo. A levantar las manos de los que interceden, a levantar las manos de los que oran, a levantar las manos de los que pelean, a levantar las manos de los que tienen dificultades en su vida espiritual. Esta historia realmente es extraordinaria. Cada uno se pone al lado de Moisés. Y entonces dice, y así pudieron mantener la visión, mantener los brazos arriba a través de todo el día. Así no se cansaron porque estaban juntos.
Y hay batallas que no se pueden ganar solos. Y muchas batallas tenemos que batallar juntos y ayudarnos y levantarnos las manos juntos. ¿Vas a ser un Aarón? ¿Vas a ser un Hur? Eso es la pregunta. Y tener esta actitud de decir, wow, yo veo que estás flaqueando. Pero no voy a criticarte, voy a ponerme a tu lado porque sé que lo estás pasando mal. Sé que la pelea es dura. Entonces vamos a levantarnos unos a otros. Es interesante de saber que Moisés, este texto termina por decir que Dios le dijo a Moisés al final de la batalla, escribe esto. Es interesante de ver. Una vez más, repito que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para enseñar cosas a nosotros. Pero escribe eso porque eso es importante que la gente lo sepa. Escribe esto porque es importante que la gente analice esto y que en el año 2014 en la iglesia de Misión Cristiana en Canarias la gente entienda esto. Y por eso lo tenemos escrito. Para que después de tanto tiempo nosotros podamos mirar y decir, wow, Moisés, lo que ha pasado en esta historia es tan real y pasa todos los días en medio de nosotros. Así que escriba esto y que la gente recuerda que Dios es su estandarte, que Dios es su bandera, que Dios es el que va delante y que tiene la victoria, que por eso estamos peleando. Por eso estamos luchando, no estamos luchando entre uno y otro, no estamos luchando entre este y el otro, no, estamos luchando para que Dios tenga la victoria sobre el Amalek de nuestras vidas. Amén.